Hablando de garcas, mirá que los conocemos. Los conocemos. Yo no. Los conocemos, los leemos, los padecemos. Sí. Pero este frenesí, cipayo, con el fallecimiento de la reina. Increíble. Apenas una semana después del intento de asesinato a Cristina, que no amerita ni siquiera un día feriado, me asombra. Me asombró mucho. Ahí estaba leyendo una periodista de La Nación que decía no hay feriado en Reino Unido. Educación. Prioridades. Hay feriado en Brasil. Hay feriado en Brasil. 3 días de duelo. 3 días de duelo. Yo recuerdo cuando asumió el Papa Francisco en Cava, fue feriado. Hicieron un feriado. O sea que es un feriado. Quiero decir, no tiene ninguna importancia. Es decir, la elástico. Verdad, estos tipos es el moralismo selectivo, lo que siempre hablamos. Digamos, reemplazan el análisis político por el moralismo selectivo y la furia moral. Entonces, Larreta podría haber decretado feriado en la Cava en honor a la reina y hacer una carroza mortuoria en papel maché diseñada por Nick y fabricada por los alumnos del Belgrano Day School, y tendríamos a los mismos periodistas diciendo un hombre de Estado que entiende la importancia de la reina de Inglaterra. Da igual, quiero decir, los tipos están. Hoy recién escuchaba la escuchaban a Laura Di Marco diciendo el joven Siminelli, que lamento por vos, lamento por el joven Rial que tengan que transitar por ese trabajo insalubre, pero a una semana del intento de asesinato de Cristina, donde alguien le gatilló 2 veces una pistola en la cabeza, tenemos a Laurita Di Marco diciendo cosecha lo que siembra. Yo creo que no tienen la cortesía de explicarnos que no hay absolutamente nada que esperar de ese lado. Bueno, eso te iba a decir, yo no espero nada. Espero de nuestro lado. Sí, absolutamente. No, por lo pronto que dejen de pasarse el día leyendo Clarín y La Nación y contestando las cosas que dicen Clarín y La Nación, porque se trata de decir, no de contestar. Claro. Y por el otro, lo que ya hablábamos ayer, no espero nada de los que difunden discursos de odio. No van a cambiar porque hayan intentado matar a Cristina. Perdón. Los que tenemos que cambiar somos de este lado, de volver a exigir que el sistema de medios no tenga, que esos discursos no tengan preponderancia al sistema de medios. ¿Cómo? Fomentando nuevos medios. Esa es la única forma. Ahora, mientras nuestros funcionarios que deciden eso, mientras nuestros dirigentes políticos que deciden eso, se levanten a la mañana y lean Clarín, vayan en el auto a la oficina escuchando a Tenenbaum, al mediodía pongan a... no sé quién está al mediodía, ya me perdí. Si se vayan a dormir mirando a Novarecio, y no se les van a ocurrir muchas ideas, porque van a vivir en ese mundo paralelo. Eso es importante, el hecho de la noción de mundo paralelo. Es decir, hay una minoría muy radicalizada que está sobre representada en los medios, entonces se transformó en la gente. Entonces, así como 8 señores mayores con flota en medio de la pandemia eran la República, ¿se acuerdan que eran la República? El hecho, centenares de miles de personas que fueron a la Plaza de Mayo el viernes en defensa de la democracia, no es el pueblo, no es la gente. No se movilizó nadie. No se movilizó nadie. La convocatoria fracasó. La convocatoria, es decir, Laura Di Marco puede decir, la convocatoria fracasó sin ningún problema, porque si estamos en Narnia, si es una realidad paralela. Así como Laurita Di Marco decía que 5 tipos quemando barbijos en el Obelisco era un hecho contundente que el gobierno debía tomar muy en serio. Entonces, creo que por un lado está el tema de lo que vos decís, crear nuevos medios, y por otro, es urgente, el gran antídoto contra el odio masivo es sacar a la gente de la pobreza, hacer que los sueldos te alcancen para llegar a fin de mes, digamos, ocuparte de la Argentina real y dejar de estar atormentados, de escuchar a estos tipos completamente radicalizados que ya están a punto de decir algo habrá hecho Cristina. Que por eso hago de no leer esos medios una práctica,
Porque te bloquean el pensamiento. O sea, ¿qué es lo que a nosotros, por ejemplo, nos gusta de los pases? Que empezamos a hablar y a tirar ideas a mí se me ocurren más cosas cuando estoy hablando con ustedes que cuando estoy solo. Claro. Pienso mejor. Sí. Ahora, es muy difícil pensar mirando TN. Porque enseguida te enervás, te das cuenta que están mintiendo, decís eso no es cierto, mira que hijo de puta, vamos a sacar un comunicado para... ¿Y en qué momento vos le dedicás a pensar cosas pero para...? vos te enojas y vos decís eso es mentira, porque vos sabés que es mentira. Pero la gente que lo está consumiendo... estoy hablando de nuestra diligencia. No, igual los que lo ven les alimenta el odio y la indignación, también se enojan. El odio, que es uno de los sentimientos, digamos, originarios, primogénitos del ser humano, esto es algo que siempre dice Jorge Alemán, existe y es imposible desterrarlo de la humanidad. Sin embargo, hay mecanismos para alimentarlo y en este caso funcionan como dispositivos aleccionadores, disciplinadores, porque te inmovilizan. Y con mentiras también. Rompen el puente dialógico de cualquier instancia. Porque además es el espejito rebotador. ¿Viste? Claro. Esto, escuchás a una Laura de Marco, un Majul, que dicen que el odio es de quienes son odiados, es decir, es responsabilidad de quien es odiado. Es decir, el odio, el hecho que Cristina la hayan intentado asesinar es en el fondo ella, ¿no? Responsabilidad de ella. Pero ojo, que esto, bueno, les hemos hablado muchas veces, pero no es que los accionistas de Clarín odian, los accionistas de Clarín no basan su estrategia en pulsiones de odio. Son personas racionales, así como los accionistas de los grandes holdings que bancan a Clarín y bancan ese odio, bancan un modelo, un plan de negocios que tiene muchísimos perdedores y unos pocos ganadores. Con lo cual el que odia es la última milla. El que odia es el que al apagar la televisión dice hay que matarlos a todos, o que intenta matarlos a todos, como el intento... No, de hecho, hace un rato hablábamos, a ver si estás de acuerdo, que el odio es como la grieta, no es horizontal, es vertical. Exacto. O sea, cuando la Nata quiso instalar que el problema de la Argentina era la grieta, estábamos todos en el mismo nivel, y en el medio pusieron una zanja que hace que no nos podamos poner de acuerdo. Y entonces lo que oculta esa grieta horizontal es que en realidad la grieta es de abajo hacia arriba. ¿Sí? Lo que hay es una grieta entre los ricos y los pobres, para ponerlo en términos marxistas. Y acá es lo mismo. El odio no es horizontal, no es que hay un odio que va del macrismo al kirchnerismo y es exactamente igual. Lo que hay es un odio, ¿sí?, que se fomenta desde la desigualdad, desde las violencias cotidianas, desde la inflación, desde el precio de los medicamentos, desde que no te puede comprar una casa, ¿sí? Y eso genera una división fuerte. Y cuando hay alguien que quiere romper con esa grieta que es vertical, es estigmatizada, es violentada, es víctima de discursos de violencia de género, etcétera, y terminan en como terminó el otro día. ¿Por qué el odio? Digamos, si uno lee la prensa de extrema derecha, o incluso de derecha, lo que decía sobre Hipólito Yrigoyen, no es diferente a esto. Hipólito Yrigoyen olía a catinga, es decir, olía a negro. Era alguien que contrataba a negros zambos, decía la prensa. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la redistribución del ingreso. Estaba mal que llenara la administración, porque es así, se llena la administración. Miguel Cané era funcionario, pero él no llenaba la administración de amigos. Era otra cosa. Estos llenan, y lo mismo el peronismo, llena de negros, es el aluvión zoológico. Sí, el odio viene por ese lado, es como, no tiene nada de pulsión, es ir en contra de la redistribución del ingreso. Brinco, igual me parece que uno tiene que comparar y tener noción de cuál es la realidad actual. En su momento lo que generaba odio en estos sectores era el ascenso social. Hoy el ascenso social no existe. Lo que genera odio es también que no exista el ascenso social, pero como los derechos ya estaban adquiridos, digamos, como se constituyó una suerte de base donde no se reconoce que en realidad el estado de bienestar es originario del peronismo, este sector, porque no es casual que estos dos chicos, uno trabajaba en Uber
y la otra chica creo que dicen, no sé si, bueno, vendía los algodones de azúcar y tenía también creo que un trabajo en OnlyFans o algo así, según lo que leí. Pero hay un sector de la juventud, de por ahí clase media baja, que hoy no tiene tampoco esa virtud del ascenso social. Y la imposibilidad de desarrollar la cuestión de la meritocracia, que es el discurso que te venden como si fuera el realmente el que existe o el que debería existir, también genera ese odio. O sea, es distinto el odio del peronismo al odio actual. Ahí sí que entran los medios que direccionan ese odio hacia la clase política. Hoy el odio es la clase política. Y Cristina es el máximo representante de la clase política. Pero como si en realidad existiera esta casta o este fragmento que es el que acumula todos los privilegios, donde realmente se construye el poder, y los que construyen el poder son los mismos que generan el discurso de odio, que justamente lo que buscan es reproducir el sistema. Pero no es lo mismo a lo que fue el peronismo en su signo. Sin duda la Argentina no es la misma, pero Jimena Fuertes, muy bienvenida. Hola, Jimena. ¿Cómo andan? Muy bien, estábamos hablando de discurso de odio y el discurso de odio que podía padecer Irigoyen antes del golpe del 30, el discurso de odio contra Eva, contra Perón, y el discurso de odio hoy contra el kirchnerismo, contra Cristina, y lo que dice Fabi es que eran Argentinas diferentes. Aquella era una Argentina de ascenso social y el ascenso social generaba ese odio, y hoy es una Argentina muchísimo más injusta, donde incluso trabajadores precarizados a los que se le vende que son la meritocracia, tu propio jefe, emprendedores, si quieres poder, exacto, son víctimas del sistema y a la vez ven ese no ascenso social y lo reconocen como producto de la casta política o del mal funcionamiento democrático, que en un poco es cierto, pero el problema es ver cuál es el origen de esa imposibilidad, que son los grupos concentrados, no el sistema democrático en sí mismo. Igual está bueno el odio o el resentimiento o el enojo, vamos a decirlo más amablemente, el enojo de clase. Sí, pero el enojo pero los pibes que quisieron matar a Cristina no es enojo de clase. No, ahí lo que me parece... Bueno, ese es el tema. Es que hay un acaparamiento, una capitalización muy estratégica de estos sectores, puntualmente de la derecha, que utiliza estratégicamente... O sea, primero instala el discurso de odio, ¿no? Y el discurso de odio todos odiamos por igual, homogéneamente. No, pero sí lo que se hace es instalar un clima de violencia política que ya lo vienen haciendo sistemáticamente. No es que se instaló, hay discurso de odio, no. Se crea. Pero aparte, fíjate que se viene manifestando lo de las piedras al despacho de Cristina. Pasó demasiado desapercibido. Sí. Lo mismo que pasó demasiado desapercibido el balazo que le metieron a un diputado provincial en Corrientes. Y se naturalizó, y bueno, si dejás pasar las cosas, después pasó lo de las antorchas en Casa Rosada, que no hubo ni un detenido, pasó muy desapercibido que no hubo ni un detenido, y entonces, o sea, van viendo que efectivamente se puede legítimo lograr ir corriendo los límites para generar el contexto, para que finalmente se pueda cometer un magnicidio. El magnicidio no aparece de la nada. Me acordé, Ari, cuando hablabas de la grieta vertical, de un párrafo de la carta del general Valle, antes de ser fusilado por la fusiladora, casualmente, y de la polarización asimétrica que hablábamos ayer, y que creo que se concentra en este parrafito, que dice así, se los leo después, si no conocen la carta de Valle, léanla porque es impresionante. Dice: en las guarniciones tomadas no sacrificamos un solo hombre de ustedes, y hubiéramos procedido con todo rigor contra quien atentara contra la vida de Rojas, de Bengoa o de quien fuera, porque no tenemos alma de verdugos. Y acá viene lo de la grieta vertical. Solo buscábamos la justicia y la libertad del 95% de los argentinos, amordazados, sin prensa, sin partido político, sin garantías constitucionales, sin derecho obrero, sin nada. No defendemos la causa de ningún hombre ni de ningún partido. La grieta, en todo caso, si la hay, que la hay, es entre el 95% y el 5% claramente, que se beneficia del sistema político, económico y social que tenemos ahora. No es horizontal, es vertical. Sí, yo por eso cuando se insiste con los llamados bueno, todos tenemos que llamar al diálogo, al consenso, y estamos asumiendo que hacemos lo mismo. Y no, porque si no yo tendría que sentarme a dialogar con Babi Checopar. Y no tengo nada que dialogar, porque no hacemos lo mismo. Pero además es creer
que no hay consensos porque falta un café. Claro. Y es ridículo. No hay consenso porque hay intereses. Hay intereses contrapuestos y hay diagnósticos diferentes e incluso incompatibles, con lo cual justamente nuestros constituyentes llegaron a la conclusión de que no podíamos ponernos de acuerdo por mayoría, digamos, al 100%, entonces se vota y la mayoría más o menos elige. Lo que pasa es que cuando ellos ganan, arrasan; cuando ganamos nosotros, volvemos mejores, pedimos disculpas, queremos ver, nos sentamos, qué sé yo. Y el odio, de nuevo, el odio es un instrumento, es un instrumento súper eficaz. Y el tiempo pasa rápido, Exactamente. 4 años de gobierno es como... Esperar que los accionistas de Clarín cambien, que los accionistas de Clarín le manden una señal al teledoctor Castro diciendo, aflojá con que es mala, o que los accionistas de La Nación hagan lo mismo, es ridículo. Se han enriquecido con este instrumento, con lo cual yo creo que hay dos pistas a trabajar, que es lo que vos decís, ampliar el espectro de medios, que haya más medios que cuenten otra historia, y por otro lado, urgente terminar con la calamidad absoluta que es que un recibo de sueldo ya no te saca de la pobreza. Eso es vergonzoso, es inaceptable, es antisistema, le estamos entregando a ese trabajador al primer terraplanista que venga a explicarle que el problema de que no tiene un sueldo más alto es que los senadores ganan esto, o los diputados, o el chofer de tal ministro. Yo creo que eso es urgente, no podemos ir hablándole a esa gente diciéndole los beneficios de reducir el déficit fiscal. Entonces me parece que por ahí es la solución, y que Cristina sea el centro del odio no es una coincidencia, digamos, no es un error. Lo calibran bien, porque ella... Es la discusión sobre los intereses económicos. Sobre los intereses y sobre repartir la torta. Claro, la que demostró que se podía repartir diferente. No, que se podía repartir, y que viene pidiendo de hace 2 años y medio, diciendo, el crecimiento que no se lo lleven 4 vivos. Bueno, los 4 vivos están con buena salud. Le está yendo bastante bien a los 4 vivos. Bueno, querido, me tengo que ir. A buscar a las chicas.